justicia debe prevalecer sobre el derecho en casos de lesa humanidad? Sí, claramente. Ya. Un voto de la jueza Pacheco Serga en que ya se pronuncia sobre este tema de la imprescriptibilidad. Habría que tener en cuenta eso, ¿eh? Es decir, que si la decisión de inconstitucionalidad requiere 5 votos, ya tendríamos por ahí uno descartado, a menos que se cambie de criterio, ¿no? Porque sería muy cuestionable, ¿no? Sería un poco cuestionable, ¿no? Claro, el juez que quiera inaplicar, ¿no? Va a tener que someterse a responsabilidad funcional, o sea, administrativa. En efecto, o sea, los jueces van a experimentar ese efecto intimidatorio que ya proviene desde la misma ley y eso en realidad afecta a la independencia judicial La también. costumbre es una fuente del derecho, también lo es la ley. Y de hecho, entre la costumbre y la ley, la fuente de derecho predilecta, ¿no es la ley acaso? Sí. Si no están los delitos de lesa humanidad, o no contra la humanidad, de lesa humanidad en el catálogo penal peruano, ¿habría que preferir la costumbre o la ley? Bueno, a ver, es que no miremos de manera aislada el tema, tenemos que revisarlo de manera integral, ¿no? En algún momento van a tener que prescribir esos casos, o sea, no pueden ser permanentemente perseguidos por el Estado, ¿no? Eso viola el plazo razonable, imagínate, 20, 30 años siendo investigados. Sí. El mismo tiempo que se le contabiliza a las personas que están siendo procesadas, debería contabilizarse también para las personas que están buscando justicia, ¿no? Que han llevado su caso a los tribunales, ¿no? Que hasta la fecha todavía no reciben una decisión que restituya o repare la memoria de sus familiares o de ellos mismos y de las víctimas, ¿no? Y de la sociedad en general. ¿Cómo están, amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos a una entrevista más aquí en el programa Se Corre de Traslado, que se transmite a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Un programa en donde entrevistamos a abogados de alto perfil, especialistas en derecho, para poder desarrollar temas jurídicos de interés general. Hoy vamos a conversar junto a Arturo Crispín Sánchez, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, expasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y egresado de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema es un tema muy polémico. Se ha escrito muchísimo, no desde hace unos meses, no de un tiempo a esta parte. Se ha escrito mucho sobre este tema, que es un tema en debate, desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años. Solo que hace una semana se ha publicado la ley que prescribe delitos de lesa humanidad ejecutados antes del 2002, la ley 32107, y ya se ha empezado a cuestionar su constitucionalidad. Se pretende plantear una demanda de inconstitucionalidad. Hay proyectos de ley para que se derogue esta norma que hace apenas unas semanas entró en vigencia. Le damos la bienvenida a Arturo Crispín Sánchez a la tribuna de entrevistas de LP Pasión por el Derecho para comentar este y algunos temas afines. ¿Cómo estás, Arturo? Te agradezco, Francisco, la invitación a tu programa y estoy a tu disposición para las preguntas que consideres convenientes. ¿Por qué el 2002? ¿Y qué es un delito de lesa humanidad? Bueno, a ver, este proyecto de ley que se ha logrado materializar, ¿no? Recientemente, creo yo que nos invita a precisar varios detalles, ¿no? Varias premisas básicas, ¿no? Los crímenes, ¿no?, contra la humanidad, tal y como están establecidos en el Estatuto de Roma, ¿no?, en realidad llegan al Estatuto de Roma producto de toda una evolución, ¿no? Es decir, estos actos que atentan, ¿no?, contra la dignidad humana, ¿no?, perpetrados por diferentes sujetos, ¿no?, con diferentes fines, ¿no?, en realidad han experimentado una evolución, ¿no?, a nivel del derecho internacional, ¿no? Desde los tribunales penales internacionales, ¿no?, que juzgaron, ¿no?, graves, ¿no?, violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y poco a poco fueron estos criterios cristalizándose, ¿no?, en el Estatuto de Roma, ¿no? Vemos, por ejemplo, los criterios de generalidad, ¿no?, de sistematicidad, ¿no?, de ataque contra la población civil, que en realidad, bajo el conocimiento del autor de los delitos, llegan a materializarse, por ejemplo, en genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, ¿no? Ahora, claro, se habla de esta fecha, el 2002, básicamente porque sería la fecha en la cual el Estado peruano se habría adherido, ¿no?, a esta convención, al Estatuto de Roma. Y también se habla sobre la Convención sobre Imprescriptibilidad, ¿no?, de los crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Entonces, esto es importante precisarlo, ¿no? Tú bien has hecho en señalar en la presentación que hace mucho hablamos de este tema, ¿no? Y es que básicamente nosotros ya habíamos sido objeto de responsabilidad internacional, ¿no?, en una sentencia hace mucho, ¿no?, en el caso Barrios Altos y La Cantuta, ¿no?,
precisamente porque en nuestra historia constitucional y no tan lejana, ¿no? En el gobierno de Fujimori, ya habíamos visto leyes de amnistía, ¿no? Que básicamente permitían espacios de impunidad, ¿no? Respecto a estos crímenes Ya, en eso específico. ocurrió, Barrios Altos y la Cantuta ocurrió antes del 2002, ¿correcto? Sí, claro, los hechos fueron cometidos con anterioridad. Sin embargo, la Corte Interamericana hizo bien en denominar que estos constituían graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y también de manera categórica que cumplían con las características básicas de lo que configura un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, vale precisar, ¿no? Que a nivel interno, ¿no? Cuando se responsabiliza, ¿no? A los autores, ¿no? Correcto. De estos actos, no se suele identificar estos criterios plenamente con el Estatuto de Roma. Y eso es importante respecto del proyecto de ley, bueno, respecto de la ley que se ha materializado, ¿no? Sino que se hace una calificación complementaria, ¿no? Es decir, Correcto. estos actos son juzgados sobre la base del Código Penal, ¿no? De la ley nacional, ¿no? Y se utilizan algunos criterios que ya a nivel internacional se habrían desarrollado, ¿no? Y que se han desarrollado de manera tan permanente que incluso el mismo Tribunal Constitucional, como la Corte Interamericana, ya los ha denominado como normas jus cogens. Ya, pero ok, para que entendamos un poco el contexto de esta norma que prescribe delitos de lesa humanidad ejecutados antes del 2002, bajo la mirada, bajo el prisma de esta ley, los delitos cometidos en Barrios Altos y la Cantuta no son crímenes de lesa humanidad. Lo que básicamente establecería esta ley es habilitar prescripción, por ejemplo, para los procesos que se encuentran en trámite, Claro, sí. y también esta solicitud de nulidad que pueden presentar las partes respecto de las sentencias condenatorias, ¿no? En donde, por ejemplo, se ha utilizado la denominación de crimen de lesa humanidad. Claro, pero en tanto... Sin embargo, como Ajá. te comentaba anteriormente, en estos casos no va a poder ser factible, ¿no? ¿Porque es declarativo? Claro, sin embargo, bueno, no podríamos decir claramente declarativo, porque en realidad la denominación de lesa humanidad básicamente habilita la imprescriptibilidad, ¿no? Del juzgamiento, ¿no? Sin embargo, evidentemente esta ley va a generar múltiples planteamientos de solicitudes de nulidad de sentencias incluso para efectos de poder borrar del historial, ¿no? La comisión de algunos crímenes que han sido claramente actos atentatorios contra la dignidad de la persona, ¿no? Ok, Sí. pero no en casos como Barrios Altos y la Cantuta, en donde se utiliza esto a modo de una equivalencia en el derecho internacional. O sea, lo que también en su equivalencia frente al derecho internacional configuraría un crimen de lesa humanidad. Allí eso no surte efectos, porque es declarativo. O sea, ahí no se podría pedir la nulidad de la sentencia. Se podría pedir la nulidad, por ejemplo, la prescripción de casos que ya tiene abiertos, por ejemplo, Fujimori, ¿no? Claro, Tiene casos abiertos como el caso Pativilca, correcto. tiene también un caso de esterilizaciones forzadas, ¿no? Ujú. Y evidentemente impactaría en el marco de múltiples procesos, ¿no? Que en la actualidad, ¿no? Se encuentran en trámite por estos actos y que han sido cometidos en los 80s, ¿no? Que han sido cometidos en los 90s también, ¿no? Por policías Sí, principalmente, por por militares, militares, ¿no? ¿no? Pero alguien podría decirte, mira Arturo, está bien, tú sostienes que el caso Patibil, que esterilizaciones forzadas, pero vamos, en algún momento van a tener que prescribir esos casos, o sea, no pueden ser permanentemente perseguidos por el Estado, ¿no? Eso viola el plazo razonable, imagínate, 20, 30 años siendo investigados. Sí, sí. Creo que este argumento, ¿no? El plazo razonable es claramente mirar el problema de manera aislada, ¿no? Es como mirarlo con un solo ojo, ¿no? Y de manera intencional o de manera un poco imprudente, dejamos de lado, pues, el acceso a la justicia de las víctimas de estos actos, ¿no? El procesamiento, ¿no? De estos actos que atentan contra la dignidad humana y que básicamente impactan también en una obligación estatal, ¿no? Que es la de investigar, juzgar y sancionar, ¿no? Los delitos que las personas puedan haber experimentado, ¿no? Y sobre todo también, en íntima conexión al acceso a la justicia de las víctimas, también el tema del derecho a la verdad, ¿no? Que ya ha sido reconocido por el mismo Tribunal Constitucional, ¿no? Como un derecho no enumerado, ¿no? Y que responde no solo a las partes del proceso, sino a toda la sociedad, ¿no? Es decir, de conocer realmente qué sucedió en tales casos, ¿no? Y poder también llevar a cabo medidas para evitar que actos similares se cometan en el futuro. ¿Podemos tolerar procesos de 10, 20, 30 años solamente frente a crímenes de lesa humanidad?
Claro, el tema de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, ¿no? Siempre va a ser una cuestión controversial respecto al tiempo, ¿no? Que se Sí. maneja el proceso, ¿no? Em, Vivimos en un país en donde hay procesos que duran muchos años, no solo en el ámbito penal, Ujú. sino también en el ámbito civil, ¿no? En el ámbito constitucional, en el ámbito laboral, ¿no? Incluso en el constitucional, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Que tuvo varios años, ¿no? Ujú. E incluso una cautelar, ¿no? Que tuvo vigencia por largos años. Sin embargo, en estos casos muy particulares, ¿no? En donde, por ejemplo, estos actos no han sido realizados a la luz del día, ¿no? Si no responden a políticas o a planes antisubversivos clandestinos, ¿no? En donde existe una alta exigencia probatoria, Ujú. ¿no? Y existe una complejidad del asunto, se justifica plenamente de que en realidad estos procesos tomen, ¿no? un tiempo prolongado. Ahora, esto también debemos de tenerlo en cuenta Ujú. si, por ejemplo, a nivel nacional, nuestra historia también nos demuestra que han habido múltiples medidas de interferencia al procesamiento de estos delitos, ¿no? Por ejemplo, las leyes de amnistía que te comenté, ¿no? Ujú. O por ejemplo, cómo las jurisdicciones militares, ¿no? Han tomado conocimiento de estos casos, ¿no? Generando también interferencias, medidas legislativas, ¿no? Como la que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, ¿no? Un decreto legislativo, me parece, ¿no? Y nuevamente, por ejemplo, este tema, ¿no? De la ley que precisa, ¿no? Los alcances de los crímenes contra la humanidad, ¿no? Es decir, vemos múltiples interferencias al procesamiento, que luego cuando son estas medidas derribadas, ¿no? Nuevamente entran a su cauce y nuevamente puedan, ¿no? Desarrollarse con normalidad, pero la afectación en el tiempo ya se llevó a cabo, ¿no? Esta Sí. ley es inconstitucional. Un juez podría a lo mejor plantear con un control difuso e inaplicarla para el caso en concreto, como ya ha ocurrido. Bueno, no con un control difuso, un control de convencionalidad, me parece, ¿no? Y claro, tenemos precedentes o antecedentes, ¿no? Ujú. Jurisprudenciales, mejor dicho, eh, en nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, el caso de la jueza Sakikurai, ¿no? Fue muy conocido, ¿no? En donde también incluso en un contexto ya de hace décadas, ¿no? Llevó a cabo una interpretación a la luz de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y los Tratados de Derechos Humanos, ¿no? Eh, en este caso, los jueces se encuentran plenamente habilitados para llevar un control difuso, ¿no? Y es un control difuso basado tanto en los criterios del Tribunal Constitucional, porque ya hubo una sentencia previa, ¿no? Del tribunal, la 24/2010, ¿no? En Ujú. donde señaló, ¿no? Que la reserva que se había hecho a esta convención sobre la imprescriptibilidad en realidad desnaturalizaba, ¿no? El objeto y el fin del tratado, ¿no? Ujú. Entonces, ya hay un criterio ahí establecido por el Tribunal Constitucional. Pero Ujú. además, también debería tomarse en cuenta todo ese cúmulo de casos que Ujú. a nivel del sistema interamericano se han emitido, ¿no? Es decir, tenemos casos, Barrios Altos, por ejemplo, que fue un caso pilar en el sistema interamericano, hasta transcurriendo por casos como el Monacid Arellano contra Chile, tenemos también Radía Pacheco versus México, sobre temas de jurisdicción militar, ¿no? La Cantuta también, ¿no? Entonces vemos cómo en el sistema interamericano también han habido casos que evidentemente constituyen un fundamento, ¿no? Para que el juez pueda inaplicar sobre la base también de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana esta disposición, ¿no? Que generaría o podría generar un ámbito de impunidad. Eso es por el lado del control difuso. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Corte Suprema ya Ujú. diseñó diferentes criterios para poder llevar a cabo la condena, por ejemplo, de estos actos, ¿no? Que se han cometido en los 80s, en los 90s, y que han recibido el calificatorio complementario, ¿no? De crímenes contra la humanidad, ¿no? Y ese criterio va a ser muy difícil, por ejemplo, para que la Corte Suprema, basándose únicamente en esta ley, que tiene claras inconsistencias a nivel formal y a nivel material, ¿no? Pueda en realidad revertir, ¿no? La Corte Suprema va a tener que mantener su criterio porque esa sola ley, ¿no? Con estos vicios claros que evidencia, merece a todas luces ser inaplicada, ¿no? Ujú. Sí, ¿Hay problemas de técnica legislativa en la norma? sí, claramente. ¿Cuáles? Por ejemplo, en la técnica legislativa podríamos destacar cómo se hacen referencias
tanto al Estatuto de Roma, ¿no? Como a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de lesa humanidad, precisando, bueno, la fecha de la adhesión, ¿no? Cuando en realidad esto ya, ya se entiende, ¿no? Ya hay documentos formales mediante los cuales el Estado peruano ratifica esos tratados, ¿no? Pero más allá del tema a nivel formal, ¿no? Que por ejemplo podríamos destacar también el trámite parlamentario que ha experimentado el proyecto de ley, que ha recibido opiniones, por ejemplo, importantes, ¿no? Como la del Ministerio Público, ¿no? Que emitió su opinión, ¿no? En el marco del debate de ese proyecto de ley, pero que no ha sido considerado, ¿no? O por ejemplo también la ausencia de observaciones por parte del Ejecutivo, ¿no? Al autógrafa, lo cual sorprende enormemente, ¿no? Incluso vimos ahí una carta de la Presidenta de la República con el Presidente del Congreso, ¿no? Defendiendo sus fueros frente a la medida provisional de la Corte. Pero bueno, estos déficits en el trámite parlamentario, en el sentido de que no se han acogido pues, observaciones que son de enorme relevancia, ¿no? No son los únicos, ¿no? También hay inconsistencias de índole material, que son las más importantes, ¿no? Claro, se podría destacar este tema de la generación del ámbito de impunidad, la interferencia de los procesos en trámite, pero también, por ejemplo, que se ha señalado que bajo responsabilidad funcional, ¿no? Los jueces deberían de tener en cuenta esta ley, ¿no? Para efectos del tema de la prescripción y la nulidad. Y eso tiene un efecto intimidatorio, ¿no? Sobre los jueces. Porque claro, el juez que quiera inaplicar, ¿no? Va a tener que someterse a responsabilidad funcional, o sea, administrativa. En efecto, o sea, los jueces van a experimentar ese efecto intimidatorio que ya proviene desde la misma ley. Y eso en realidad claramente afecta a la independencia judicial también. Y afecta a la independencia en el sentido de que induce a que el juez aplique como si fuese un autómata, ¿no? Un robot, ¿no? La ley, ¿no? Cuando en realidad existe Constitución también, una convención americana y la jurisprudencia del Tribunal y de la Corte que ya han desarrollado criterios al respecto. Claro, pero alguien te podría decir, mira Arturo, ahí está bien, hay problemas de redacción en la norma, pero bueno, vamos a publicar una ley que precisa la norma para que sea mucho más clara, una ley que precisa la ley que precisa asuntos de lesa humanidad, para que de esa manera se subsanen esos vicios y claro, ya no haya responsabilidad administrativa funcional para los magistrados y asunto cerrado. No, en realidad yo creo que eso es muy poco probable, ¿no? Creo que el Congreso, a todas luces, a pesar de los múltiples informes que se le han remitido, ¿no? De las opiniones técnicas, ¿no? En el marco de la formación del debate del proyecto de ley, no las ha tomado en cuenta, e incluso recibiendo mandatos, ¿no? De la Corte Interamericana. Interamericano, ¿no? claro. ¿Y cuáles son los efectos, por ejemplo, ¿no? Porque el sistema interamericano emitió pronunciamientos en el marco, en el interín del debate de esta ley, que prescribe sobre asuntos de lesa humanidad. Ahora, ¿cuáles son los efectos de una notificación, una comunicación como esa? ¿Puede ser multado, sancionado el Perú? ¿Te refieres a la medida provisional de la Corte? En el caso de una medida provisional, hay que también ahí tener en cuenta diferentes criterios, ¿no? Las medidas provisionales, ¿no? Muchas veces se cuestiona estas medidas y se dice, a ver, ¿en qué norma está? ¿No? O se apela a una mirada positivista, ¿no? Pero bueno, en el caso de las medidas provisionales, igual cumple con este requisito, porque se encuentran en el artículo 63, numeral 2 de la Convención Americana. ¿Y sus efectos? La cual habilita que, por ejemplo, mediante medidas provisionales, la Corte, ¿no? Pueda atender criterios que son comunes, por ejemplo, a situaciones de urgencia, de extrema urgencia, ¿no? Riesgo de irreparabilidad, ¿no? Del derecho, ¿no? Y por lo tanto, otorgue medidas preventivas, ¿no? A efectos de que no se consuma la vulneración de derechos humanos, ¿no? Recordemos que en el pasado, por ejemplo, han habido medidas provisionales de la Corte que han impedido que jueces del Tribunal Constitucional puedan ser destituidos e inhabilitados, ¿no? Y precisamente en el marco de una acusación constitucional, en un juicio político que le había iniciado el Congreso a los jueces del anterior colegiado, ¿no? Cuando brindaron su posición en el caso del Frontón, ¿no? Que precisamente también tiene que ver con lesa humanidad, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el Congreso al desacatar, por ejemplo, esta medida provisional, evidentemente tenemos que verla en contexto también, ¿no? Es una medida provisional en el marco de un caso ya resuelto, que es como Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? Entonces eso genera mayor gravedad al acto atentatorio de desobedecer este mandato. El efecto es probablemente la declaratoria de desacato, ¿no?
que se une nuevamente a una anterior declaratoria de desacato que ya ha experimentado el Estado peruano en el caso Fujimori, ¿no? Entonces estamos normalizando desobedecer las medidas provisionales y las resoluciones de supervisión del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, lo cual no solo genera el efecto de desprestigio del Estado a nivel internacional, daña derechos, ¿no? Claramente, ¿no? Genera riesgos de impunidad a nivel nacional, resquebraja nuestra institucionalidad democrática y también puede generar efectos económicos para el Estado a nivel internacional. Ya, eso me parece importante. A ver, para que se pueda concretizar la idea que se iba a explicar bastante bien. O sea, cuando alguien quiere invertir en el Perú, Mm. va a observar si es que el Perú cumple con el sistema interamericano. Un claro indicador, ¿no? A nivel internacional para el desarrollo de relaciones internacionales y también en materia económica es que el Estado cumpla, ¿no? Con derechos humanos, ¿no? Básicos, ¿no? Una clara consecuencia, por ejemplo, de la salida del sistema interamericano y del golpe económico también lo podemos ver en Venezuela, ¿no? Más allá de las medidas que a nivel nacional puedan tener, Venezuela también ha experimentado este cambio, ¿no? Para que quede aún más claro, la presidenta cuando viaje por relaciones internacionales a algún otro país, bueno, evidentemente quiere generar algún tipo de vínculo económico, comercial con ese país. Lo que van a analizar desde el otro lado del charco es que si el Perú cumple o no con el sistema interamericano, si viola derechos humanos o no. Claro, es un indicador mínimo, ¿no? Esencial, ¿no? Que sea un Estado democrático, ¿no? Con una institucionalidad democrática fuerte y que además respete límites tan básicos, ¿no? Como ese respeto a los derechos humanos, ¿no? Ujú. Hay quienes sostienen que, bueno, que esta ley no afectaría en lo absoluto porque nadie puede ser juzgado por una norma no vigente, ¿no? ¿Cuál es tu posición sobre el tema? Nadie puede. Es una interrogante que brinda muchas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta nos podría remitir a la fórmula Radbruch, que se utilizó por el Tribunal Federal Alemán. Recordemos que ¿no? Cuando estuvo levantado el muro, ¿no? De Berlín, ¿no? Hubo un caso muy reconocido, como fue el de la Guardia Fronteriza, ¿no? Quienes disparaban, ¿no? Por ejemplo, desde la República Democrática Alemana hacia quienes querían huir hacia la parte occidental de Alemania, ¿no? Entonces, este caso, una vez derribado el muro, fue objeto de procesos, ¿no? Para responsabilizar a estos guardias fronterizos, ¿no? Y la tesis que acogió el Tribunal Federal Alemán, aunque con críticas, vale también mencionarlo, ¿no? Como por ejemplo la que formuló en su momento Alexi, fue de que no podría haber pues un espacio de impunidad, ¿no? No debería de haber un derecho extremadamente injusto, ¿no? Sino más bien la justicia debería de prevalecer muchas veces sobre el derecho. Y en ese sentido, a pesar de que habían normas que aparentemente habilitaban a que estos guardias fronterizos llevaran a cabo estas acciones, ¿no? Lo que hizo el Tribunal Federal Alemán sí fue aplicar una sanción, ¿no? Basándose en una causal de excepción, como vendría a ser un Estado injusto, ¿no? Que eran leyes emitidas en el marco de un Estado injusto y un derecho injusto, ¿no? Y por lo tanto debería de prevalecer la justicia, ¿no? Quiero entender tu posición. Tú extrapolas ese fraseo, la justicia debe prevalecer por sobre el derecho para casos concretos de lesa humanidad en el Perú. Yo creo que en este caso, en la práctica, en la experiencia peruana, no se ha utilizado, es decir, no se ha utilizado el Estatuto de Roma de manera retroactiva. Se ha juzgado siempre sobre la base de la ley penal, eso hay que tenerlo siempre claro, ¿no? El calificatorio es de crimen contra la humanidad, pero en nuestro caso, a lo que voy es que no es que esté habiendo una práctica retroactiva ni violaciones al plazo razonable. Se está atendiendo a la naturaleza de estos actos y además se está recibiendo esta costumbre que a nivel internacional se ha ido formando respecto de las características e indicadores, factores que determinan cuando hay un acto contra la humanidad, ¿no? Un crimen contra la humanidad. Y por lo tanto, se encuentra plenamente justificado de que estos actos puedan ser investigados, juzgados, sancionados y gocen del carácter de imprescriptible. ¿La justicia debe prevalecer sobre el derecho en casos de lesa humanidad? Sí, claramente. Ya. Ahora, los casos pendientes de Alberto Fujimori podrían recibir hoy, a la fecha, no podrían recibir una denominación de imprescriptibilidad por esta norma, correcto. Tampoco podrían ser denominados crímenes de lesa humanidad, ¿o sí? A ver, los casos de Fujimori
evidentemente, bueno, atendiendo cada caso en Ujú, concreto, ¿no? Sí merecerían recibir la calificación complementaria, ¿no? De ujú. crimen contra la humanidad, siempre que su juzgamiento sea también sobre la base de la ley penal a nivel nacional, ¿no? Que justifique que no hay ninguna aplicación retroactiva de la norma, ¿no? Ni ninguna violación del plazo razonable, ¿no? Sino más bien se encuentra esto plenamente justificado por estas cuestiones, ¿no? Ya, y esta denominación complementaria incrementa la pena. ¿No? Eh, lo único que hace es respaldar el carácter de imprescriptibilidad, ¿no? Del juzgamiento, Ujú, y además también no olvidemos que finalmente busca no solo encuadrar estos hechos respecto de actos que han sido comunes a nivel de la región, ¿no? Es decir, que hemos tenido una región con diferentes regímenes dictatoriales mm, que han basado sus políticas. El plan Cóndor, por ejemplo, es un plan muy conocido ujú. de eliminación del enemigo, ¿no? Y de no respeto hacia sus derechos humanos, ¿no? Entonces, creo yo que también esta calificación cumple con una función, digamos, que a futuro busca evitar, ¿no? Que se vuelvan a cometer, ¿no? Dichos Ujú. actos, ¿no? Nos preguntan en la caja de comentarios, Arturo, Sí. los delitos de lesa humanidad no están regulados de manera expresa en el Perú. Mm, Nunca lo han estado. ¿Cómo la ley puede precisar los alcances de algo que nunca estuvo en la legislación peruana? mm. Bueno, en el Código Penal, por ejemplo, hay todo un capítulo de delitos, ¿no? Contra la humanidad. Delitos contra la humanidad. Contra la humanidad, Sí, y no por de lesa ejemplo, humanidad. así es. Y, por ejemplo, hay algunas referencias a desaparición forzada, ¿no? Mm, Tortura, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, reitero, a nivel internacional ha habido todo un proceso, ¿no? De definición, de transformación de los criterios, de los factores indicadores, ¿no? Que configuran un crimen contra la humanidad, ¿no? Es decir, no es que a nivel nacional al juez se le haya ocurrido, ¿no? Aplicar criterios de manera indistinta para un crimen contra la humanidad, ni se ha basado en el Estatuto de Roma. Como una fuente de referencia expresa y directa, ¿no? No está ujú, aplicando el Estatuto de Roma, sino que ha considerado los criterios que a nivel internacional han experimentado todo un proceso de evolución y que se han cristalizado en este estatuto, ¿no? Es decir, toda esta costumbre se ha cristalizado en un tratado, ¿no? Y los juzgados se encuentran plenamente habilitados para recoger la costumbre también. Además que ¿Para recoger qué? para recoger la costumbre que se ha cristalizado también en ese estatuto, ¿no? Que son Mm, los indicadores. Puede ser generalidad, sistematicidad, pero en el sí. Tribunal de Nuremberg, del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Ruanda, se han utilizado también diferentes criterios, ¿no? Que se han Mm, ido formando a nivel internacional. Ahora, esto sin perjuicio que, mm. eh, como reitero, el Tribunal Constitucional de la Corte ya también se han pronunciado sobre el tema y han señalado que tendrían carácter de normas jus cogens, ¿no? Claro, ya. Ujú, Claro que la costumbre es una fuente del derecho, ujú. pero también lo es la ley. Sí. Y de hecho, entre la costumbre y la ley, la fuente de derecho predilecta, ¿no es la ley acaso? Sí, Si no están los delitos de lesa humanidad, no contra la humanidad, de lesa humanidad, en el catálogo penal peruano, mm, ¿habría que preferir la costumbre o la ley? bueno, a ver, es que no miremos de manera aislada el Ujú, tema, ¿no? Tenemos que revisarlo de manera integral, ¿no? O sea, no ujú, únicamente el juez ha utilizado la denominación crimen contra la humanidad, ujú, sino también ha tenido en cuenta la ley penal nacional, lo cual es ujú, más importante, ¿no? ujú, Es decir, han habido homicidios, ¿no? Homicidios calificados, han habido secuestros, ujú, han habido desapariciones forzadas, y de manera complementaria, ¿no? El tema de crimen contra la humanidad, ujú. ¿no? Entonces ahí habría que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto comprender su aplicación en el Perú aunque no esté regulada de forma expresa? Porque esto a lo mejor a muchos abogados penalistas, civilistas, de otras especialidades, pues el razonamiento es bastante concreto, ¿no? No está regulado, no se puede aplicar. Mm, ¿Por qué la formación en materia de derecho constitucional o derechos humanos, sí creería tiene una visión cuestionable desde muchos frentes, ¿no? Mucho más holística, pero también mucho más controvertida? ¿Cuál es tu posición sobre esa Sí, pregunta? sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, Francisco, porque creo que tenemos en el derecho una tradición bastante arraigada, ¿no? Mm, Respecto a
este tema, ¿no? El juez es boca de la ley, ¿no? Ujú, Nuestro derecho, lamentablemente, muchas veces es mirado de una manera em, tradicional, positivista, ¿no? Basada ujú, únicamente en la norma, ¿no? ujú, Y olvidamos que el derecho responde también a una dinámica social, ¿no? ujú. Que se encuentra en permanente evolución. Es Sí. decir, no podemos leer las disposiciones, por ejemplo, de la Constitución de textura abierta, ¿no? De manera aislada, ¿no? Por ejemplo, únicamente remitiéndonos a los orígenes o a los fines de los constituyentes, ¿no? Sino que también tenemos que responder o advertir la evolución de los tiempos, ¿no? Es decir, que los tiempos van cambiando, ¿no? Que el derecho debe de adaptarse también a los nuevos tiempos, ¿no? De otro modo, por ejemplo, no podríamos advertir, por ejemplo, cuestiones como el derecho al olvido, ¿no? Ujú, Que va surgiendo, por ejemplo, con el uso de las nuevas plataformas digitales, ¿no? ujú. No podríamos adaptar el derecho a nuestra nueva realidad, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos preservar disposiciones antiguas, ¿no? Como, por ejemplo, que el hombre tiene que colocar primero siempre el apellido, ¿no? Cuando en realidad ya los tiempos también han cambiado y se ha visibilizado este derecho a la igualdad que tiene la mujer, ¿no? Y que también los padres podrían elegir, ¿no? El orden de los apellidos, ¿no? Entonces, habría que tener en cuenta esta dinámica de la sociedad, como decía también Peter Herle, adaptarlas, ¿no? Conforme al derecho, ¿no? Y nuestro derecho constitucional brinda las herramientas de carácter interpretativo, ¿no? Para efectos de que esta adaptación pueda llevarse a cabo, este ajuste, ¿no? Ahora, esto no responde solo al derecho constitucional o a los derechos humanos, ¿no? Responde con matices, ¿no? Con matices, dependiendo de la naturaleza de cada caso, Ujú. a diferentes ramas del derecho, ¿no? Pero sí lo hemos visto en el derecho laboral, en el derecho civil, ¿no? En el derecho penal existe arraigado sobre todo un principio de legalidad, pero eso no quiere decir que no pueda ser también leído a la luz, pues, de la Constitución, ¿no? No podemos tener un código penal a la espalda, ¿no? De la Constitución ni de la Convención Americana, desde mi criterio. Ujú. Hay quienes se indican a los jueces que invocan delitos de lesa humanidad o que esto es una equivalencia como activistas. Mm, Hacen activismo a través de sus resoluciones que no es tarea de un juez porque vamos, esto nuevamente no está regulado en el Perú. mm. Se necesita hacer cierto activismo para poder invocar o hacer esas equivalencias. Em, yo creo que hace poco, precisamente, tuve una sesión, ¿no? Mm, Un taller de Derecho Constitucional, ujú, San Marcos, y el taller giró en torno a el activismo, ¿no? ¿Qué es el activismo, no? mm, Manuel Atienza, por ejemplo, decía que podría haber activismo judicial progresista o también podría haber un activismo judicial conservador, ¿no? Es decir, no necesariamente el activismo judicial va más allá, por ejemplo, de la norma, ¿no? Sino también podría haber un activismo judicial conservador que únicamente vea esta norma de manera aislada, ¿no? Entonces, ujú. habría que tener en cuenta qué es el activismo en primer lugar. Y en segundo lugar, creo yo que más que activismo, en este caso se trata del acceso a la justicia de víctimas, ¿no? Que han recibido pues actos atentatorios a su dignidad y que llevan mucho tiempo, el mismo tiempo que se le contabiliza a las personas que están siendo procesadas, ¿no? Mm, Debería contabilizarse también para las personas que están buscando justicia, ¿no? Y que han llevado su ujú, caso a los tribunales, ¿no? Y que hasta la fecha todavía no reciben una decisión que restituya o repare la memoria, ¿no? ujú. De sus familiares o de ellos mismos, ¿no? Y de las víctimas, ¿no? Y de la sociedad en general. Esa me parece una muy buena comparación. Vamos a llegar a la parte final de esta transmisión. Mm, ¿Cómo se puede derogar o extirpar esta norma que lleva muy poco tiempo en nuestra legislación? mm. ¿Qué mecanismos encontramos o qué mecanismos ya se están ejercitando, ¿no? Hablaba en la introducción de esa entrevista acerca de una demanda de inconstitucionalidad. Mm. ¿Qué otros mecanismos existen? Em, bueno, yo creo que, bueno, hemos hablado del control difuso, Sí. que de primera mano ya lo tienen, ¿no? A cargo los jueces, Ujú, ¿no? Es, el proceso de inconstitucionalidad yo creo que es el proceso adecuado para que a nivel interno el Tribunal Constitucional pueda decir esta norma es inconstitucional y ya. expulsar la norma del ordenamiento jurídico, ¿no? Ujú, Por un principio de subsidiariedad, el sistema interamericano luego podría eventualmente pronunciarse, ¿no? Declarar la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Pero ¿por quisiera haber detenerme, publicado la norma?
por haber publicado la norma, podría declarar un desacato nuevamente en el marco Ya. de este caso, ¿no? Barrios Altos y La Cantuta, pero también podría generar, y tiene un efecto multiplicador, ojo, en el marco de los casos que se encuentren en trámite, sea ante la Comisión Interamericana, puede emitirse un informe de fondo que declare que el Estado ha violado derechos humanos, ¿no? Mm, Con la emisión de esa norma, por generar impunidad, ¿no? Y ujú. respecto a efectos concretos de cada caso en concreto. Y pero también en la Corte Interamericana, de encontrarse sometido a un caso, claramente generaría la responsabilidad internacional del Estado. Ujú, Ahora, si me permites, ujú. quisiera detenerme también en un detalle en el tema del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene antecedentes de, por ejemplo, declaratoria de inconstitucionalidad, ¿no? En el marco de, por ejemplo, estas reservas que Mm, habría hecho al Estado, ¿no? Por ejemplo, sí. sobre esta convención sobre Ujú, imprescriptibilidad. Pero posteriormente ha tenido otros fallos, ¿eh? Que no han sido muy visibilizados. Por ejemplo, en el caso Morales Bermúdez, ¿no? ya. Este presidente también estaba siendo procesado y hubo un voto del juez Sardón de Taboada, ¿no? Que Ya. recibió también la adhesión de Blume y me parece de Ferrero Costa, en donde, por ejemplo, le dieron la razón a Morales Bermúdez respecto a su procesamiento y declararon fundados su habeas corpus para que se declararan nulas las investigaciones en su contra, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta que también hay un antecedente jurisprudencial que ya iba de manera regresiva en materia de derechos humanos a pesar de esta Mm, decisión previa. ujú. Ese es un caso importante, Morales Bermúdez, Con el anterior colegiado. con el anterior colegiado. Correcto. Y ahora, con el nuevo colegiado, también ha habido un caso, ¿no? Me parece que es el caso Alberto Rodríguez, en Ya. donde el Tribunal Constitucional con ese nuevo colegiado se ha pronunciado en el Ujú, marco de violaciones sexuales en el contexto de lesa humanidad. Y hay que tener en cuenta que hay un voto de la jueza Pacheco Serga en que ya se pronuncia sobre este tema de la imprescriptibilidad de los ujú, delitos, de los crímenes contra la humanidad. ujú. Y parece que la posición es que estaría a favor, ¿no? De, al menos de los criterios de esta ley, ¿no? No la mencionan explícitamente esa ley, obviamente, porque esta se emitió, se promulgó mucho tiempo después, o algunos meses después, pero A ya favor de que habría, prescriban. exacto, a favor de que en realidad no se aplique el criterio de crímenes contra la humanidad, ¿no? Mm, Con anterioridad al 2002, ¿no? Que precisamente es la fecha que está detallando este proyecto de ley, ¿no? Entonces, habría que tener en cuenta eso, ¿eh? Es decir, que si la decisión de inconstitucionalidad requiere 5 votos, ¿no? Ya tendríamos por ahí uno descartado, a menos que se cambie de criterio, ¿no? lo que sería Eh, muy cuestionable, ¿no? sería un poco cuestionable, ¿no? Porque por la cercanía de los hechos, ¿no? Ujú, Y bueno, y también más allá de eso, valdría destacar que el Tribunal Constitucional debería de llevar a cabo una motivación muy detallada, una motivación cualificada, si es que quiere cambiar el criterio de su decisión, ¿no? De inconstitucionalidad ya emitida en el pasado, ¿no? Porque la fundamentación de la decisión previa fue contundente, ¿no? Respecto a la imprescriptibilidad. Entonces habría que tener en cuenta ese tema. ujú. Sí. Hay otros países en el continente que han sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por temas de lesa humanidad. Hay países, ¿no? A nivel del sistema, ¿no? Que han Ujú. recibido fallos, ¿no? En contra, ¿no? ¿Y nos vinculan esos fallos? Esa pregunta es muy, muy interesante, ¿no? Es muy importante. Porque nosotros no hemos sido responsables por lo que haya ocurrido en Argentina, en Chile. Ya. Eso explica, claro, cuál es nuestra concepción que podríamos tener acerca de la vinculatoriedad de las Mm, decisiones, ¿no? De la Corte. Desde mi punto de vista, ¿no? He escuchado otras opiniones, las cuales respeto, pero no comparto, ¿no? ujú. En donde se dice, no, que las decisiones de otros países no son vinculantes, ¿no? O se consulta sobre la norma, por ejemplo, ¿no? En donde dice, ¿no? En la convención que, ¿no? Que las sentencias de otros estados son vinculantes, ¿no? Ya, habría que precisar, ¿no? Algunas cuestiones, ¿no? Mm, En primer lugar, la Convención Americana establece en el artículo 69, ¿no? Que las sentencias se notifican no solo a los estados partes, sino a todos los estados de la región, ¿no? Eso es en primer lugar. ya, ok. Nos llega al Perú la notificación de De otras sentencias Argentina, también. Chile, etcétera. Exacto. Ok, ok. ¿Por qué? ¿Cuál sería el sentido de esa disposición? El sentido de esa disposición es informar a los estados, Mm, ¿no? La declaratoria de responsabilidad de otro estado, pero también los criterios, ¿no? Que han llevado a su declaratoria. Porque eso le servirá al Estado prevenir, ¿no? En primer lugar, de que vuelva a incurrir en responsabilidad internacional, por ejemplo, de manera similar a ese Estado, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un criterio importante a tener en cuenta, ¿no? Es decir, te informan sobre lo que le ha pasado al otro Estado para que tú también lo tengas en cuenta, ¿no? ya, pero Para te que informan, no te obligan.
Ahora va el segundo criterio, el segundo argumento a favor de la vinculatoriedad de estas decisiones, y es que nosotros, a nivel constitucional y a nivel interamericano, ¿no? Estamos obligados a cumplir con nuestras sentencias, donde somos parte, ¿no? Porque hay evidentemente una medida de reparación concreta, Sí. pero también debemos de tener en cuenta los criterios desarrollados en otras sentencias, porque van a ser los mismos criterios que la Corte va a utilizar. Y esto se encuentra respaldado en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que obliga a que los derechos sean interpretados a la luz de los tratados, ¿no? De derechos humanos y de la jurisprudencia y de la interpretación que haga la Corte sobre los mismos, y también por el nuevo Código Procesal Constitucional. Y hay que tener mucho cuidado con las lecturas que se hagan sobre este código, ¿no? Porque este código incluso hace referencia a las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional y por la Corte Interamericana, ¿eh? O sea, que hace alusión a las resoluciones, ¿no? No solo, por ejemplo, a las sentencias, ¿no? Entonces habría que tener en cuenta eso. Y únicamente se permite la inaplicación, ¿no? De la norma internacional y la aplicación de la norma nacional, siempre y cuando se proteja más a la persona, ¿no? Y al grupo de personas, ¿no? Lo cual debe estar acompañado de una debida motivación, ¿no? Ya, hay quienes sostienen, por ejemplo, y esto ha sido público, ¿no? El doctor Gustavo Gutiérrez Tixe es la posición contraria. Él indica de que no nos vinculan, que no nos vinculan, y su posición está respaldada en Héctor Fixamudio, que es el padre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien respalda su posición. O sea, ¿son vinculantes realmente para el Estado peruano la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que no nos responsabilizan directamente. Bueno, en primer lugar, para ser rigurosos habría que revisar si es que este criterio de Fixamudio se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Y también para ser rigurosos, no solo habría que atender la opinión de un magistrado de la Corte, ¿no? Sino también atender a las múltiples opiniones de los magistrados de la Corte, ¿no? Sergio García Ramírez también generó el tema del control de convencionalidad. Ferrer MacGregor también desarrolló, por ejemplo, el control de convencionalidad y la exigibilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Y han habido jueces, como Fixamudio, por ejemplo, Bio Grossi, ¿no? Que también ha criticado la vinculatoriedad de las opiniones consultivas. Sin embargo, estos son criterios de jueces, ¿no? Hay que atender a los fallos, a las sentencias también, ¿no? Y no solo a las sentencias de la Corte Interamericana, sino también al tratado, a las interpretaciones, ¿no? También a las normas de nuestro derecho nacional, a nuestra Constitución, a nuestro nuevo código, y también la jurisprudencia de nuestro propio Tribunal Constitucional, quien ha reconocido en su momento también que la jurisprudencia, ¿no? Proveniente del sistema interamericano también debería ser tenida en cuenta. Este caso, incluso que te mencioné, el de Alberto Rodríguez, me parece que es un habeas corpus, ¿no? De violación sexual, incluso dice en uno de sus párrafos, no deberíamos ignorar las interpretaciones de la Corte Interamericana, ¿no? En casos, por ejemplo, como Rosendo Cantú versus México. ¿Me dejo entender? O sea, hasta el Tribunal Constitucional, este colegiado también ha señalado claramente que debería tenerse en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana en el marco de otros casos, ¿no? Ahora, igual van a existir diferentes posiciones, pero la mía es que evidentemente sí son vinculantes. Obviamente que una sentencia contra Chile no le va a ordenar a Perú que cumpla una reparación. Sin embargo, sí va a desarrollar criterios que le van a servir al Estado para poder prevenir e incurrir en los mismos actos de violaciones de derechos humanos, que es lo que se busca, ¿no? Uniformizar la jurisprudencia y evitar la comisión de los mismos hechos que atenten contra los derechos humanos. Amigo Arturo, muchísimas gracias por tu participación en esta secuencia de entrevistas que organiza el EP Pasión por el Derecho. Gracias, Arturo. Gracias a ti y gracias por la oportunidad. Queridos amigos, nos vemos en una próxima transmisión a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Hemos contado con la participación de Arturo Crispín Sánchez, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, expasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, egresado de la Maestría en Derecho Constitucional de San Marcos. Nos vemos en una próxima transmisión aquí en Se Corre Traslado. Permiso.